Buenos días. ¿Cómo están? ¿Está visible? Bueno, acá estamos. He pensado, llevo como 2 semanas pensando de qué les voy a hablar, porque son un público muy interesante para mí, porque por una parte están representando algo que para mí es vital, que tiene que ver con el mundo de las orquestas juveniles, pero por otro, algo que está muy cercano a mi corazón, que tiene que ver con la enseñanza. El hecho de que sean ustedes representantes de la pedagogía en música no solamente me hace sentirme cerca de lo que a ustedes los mueve, sino que lo digo de verdad, de todo corazón, con profundo respeto y aprecio por lo que hacen, porque me parece vital. Así como se habló al comienzo de la temporada de conciertos, de cómo logran convocar 500 personas, que me parece fantástico, sobre todo si hace frío, mejor todavía. Obviamente todo esto tiene que ver con algo anterior a eso, que es algo que yo incesantemente digo cada vez que me preguntan sobre lo que yo hago, sobre nuestro vínculo con el público, sobre la creación de nuevas audiencias, sobre la crisis de las audiencias en los teatros del mundo, sobre los recortes de presupuesto, en todas partes, no solamente acá. Lo puedo constatar, que esta conversación la he tenido hasta en Finlandia, créanme. Y yo siempre lo digo, es que al final de cuentas, todo parte en la educación. Todo tiene que ver con eso. Todo orden de jerarquía y de prioridades va a tener que ver un poco con lo que nosotros traemos desde lo que nos enseñan y cómo nosotros nos vinculamos con lo que para nosotros es indispensable, que es hacer música y hacer arte. Pero desde un punto de vista mucho más macro y más trascendental, cómo el arte no es solamente, primero, un par de horas semanales en una malla curricular de un colegio, y tampoco debiese ser solamente algo que hacer un fin de semana en la noche, que me parece fantástico que exista también, que sea uno de los panoramas. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Vamos al cine? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a un concierto? Sí, también es válido que así sea, que también sea una oferta dentro de los panoramas de recreación. Pero más fundamental que eso, tiene que ver con que el arte es parte del ADN de la civilización. No existe registro alguno de la historia de la humanidad en cualquier momento y en cualquier lugar donde el arte no haya existido. O sea, eso es así, no hay duda alguna. El arte ha estado siempre vinculado a la forma en que nosotros nos conectamos con nuestro entorno y cómo contamos la historia, que es una de las cosas más valiosas que tiene el arte, el transformarse en una radiografía bastante más exacta de lo que nosotros creemos de lo que está ocurriendo, si bien el arte la mayoría de las veces es un lenguaje abstracto, y ahí está la belleza, cómo de lo abstracto logramos resultados muy concretos en cuanto a la comunicación. En el caso de la música, sin lugar a dudas, está más que probado y revisitado el hecho de que la música no es un invento, sino que es simplemente una extensión de lo que nosotros somos. Nosotros somos música, nosotros estamos hechos de música. Nuestro latir del corazón es el ritmo, nuestra voz es la melodía, ¡pum! Música. Siempre estuvo. A nadie se le ocurrió esto. Pero el constatar eso es muy bello, porque lo hace inseparable de la esencia misma de lo que somos. Entonces, ahí es donde viene la relevancia de lo que ustedes hacen. Capital. Porque cuando uno entiende el arte de esa forma, de una parte que constituye la estructura misma del ser humano, y no un plus, sino que eso es lo que es el ser humano también, entonces el arte no es solo un panorama del viernes por la tarde. Evidentemente no. Sino que es una necesidad intrínseca del ser humano de conectarse con algo tremendamente esencial. En el caso de la arte escénica, además, tiene mucho que ver con algo muy del proceso evolutivo del ser humano, que es la narrativa, el contar historias. El contar historias es una de las cosas más esenciales del ser humano. Desde que éramos
nómades hasta convertirnos en sedentarios. El contar historias era una forma de ser grupo, de ser clan, y eso servía para múltiples propósitos, desde la supervivencia hasta, lamentablemente también, organizarse para luchar contra el clan enemigo. Pero el contar historias es una forma muy genuina de persuasión también, positiva, otras veces negativa. La música es uno de esos mecanismos de narrativa, y las artes escénicas es una extensión de ese fenómeno más antiguo que cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, que es sentarnos todos alrededor de una fogata, a entrar en una especie de trance, de mantra rítmico, de cántico, que se va amoldando a este movimiento de grupo, que después por supuesto va mutando en otras manifestaciones, los druidas, los sacerdotes, cómo la voz se convierte en esta especie como de extensión religiosa de lo que no se puede decir, y que es una representación divina de todo aquello, y nuestra conexión con la naturaleza, como los cánticos hacia la naturaleza. O sea, la música está todo el tiempo ligado a algo, insisto, que es tremendamente humano, y eso nunca va a desaparecer. Pero eso es el origen mismo del arte escénico, porque es una representación del aquí y el ahora, y el cómo nos abrazamos desde este lenguaje que todo el mundo entiende, sin entender por qué lo entendemos, y sin necesariamente tener que entenderlo, y aún así entendemos todo. Y vamos creciendo y nos vamos transformando en lo que somos, en sociedades aún más complejas. Digo compleja porque a mí el tema de la complejidad o el progreso y el desarrollo siempre me lo pongo un poco como ¿qué es el desarrollo? Y cuánto de lo que nosotros llamamos desarrollo es un triunfo, y cuánto de lo que desconocemos del desarrollo es realmente el desarrollo. Pero bueno, no voy a entrar en ese terreno. Simplemente voy a decir de que efectivamente el arte va creciendo con nosotros en esa búsqueda de seguir hacia adelante, buscando caminos. Pero lamentablemente estamos viviendo en una época donde esa esencia misma del vínculo más genuino de nosotros, la narrativa, la comunicación y el arte, está viviendo una crisis importante. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un poco el foco de por qué es importante lo que hacemos. ¿Qué tiene de importante? ¿Por qué tenemos que seguir enseñando música? ¿O por qué tenemos que seguir ensayando, tocando música que ni siquiera es nuestra música? Que ese es otro tema también complejo, que también me encantaría expandirme eternamente al respecto. Porque también se me pregunta mucho, bueno, pero ¿por qué tenemos que estar tocando música de Bach? ¿Qué tiene de chileno Bach? O sea, no mucho. Brahms a lo mejor un poquito con la teoría esa de que había nacido en Chile, probada que no es cierta. Pero es verdad, es un tema. ¿Por qué tenemos que estar seguir perpetuando un repertorio de tradición tan alejada de nuestra tradición? Además que si nos ponemos medios políticos, es incluso hoy en día hasta políticamente incorrecto, porque es de un periodo de expansionismo, de colonialismo, de privilegios. Efectivamente, un Beethoven, un Mozart vivían en un mundo totalmente ajeno a cualquier cosa que tenga que ver con lo que nosotros estábamos viviendo en ese mismo momento y lo que nosotros debiésemos entender como lo nuestro. Pero ahí es donde mi respuesta siempre es la misma. Lo que pasa es que no se trata ni de Beethoven, ni de Bach, ni de Ginastera, ni de Villalobos, ni de ningún compositor que se me pueda ocurrir. Se trata de la música misma, la música que se hace de música, que se hace de sonidos, que se hace de forma musical, que se hace de armonía, que se hace de ritmo, que se hace de textura. Y finalmente, efectivamente, somos un poco hijos de una herencia de tradición escrita que acoge a todo este repertorio universal desde casi no cuestionarlo. Nadie se cuestiona de que una sinfonía de Beethoven es una buena obra. Pero más allá de eso, tiene que ver con que al final de cuentas son vehículos de comunicación. Son vehículos de comunicación tremendamente importantes, porque sí está dentro del ADN universal esa música, sobre todo para todos nosotros que la acogemos como nuestra. Y ahí es donde yo quiero caer en el tema de las orquestas juveniles. Porque a mí me interesa estar vinculado con las orquestas juveniles. Uno, porque me encanta la energía de la juventud. O sea, de verdad que es una cosa que no se compara. O sea, independiente... Gracias. Ya,
Estoy con la boca seca. Yo creo que una de las cosas más bellas de hacer música con una orquesta juvenil es saber que la mayoría de esos músicos probablemente no ha tocado ese repertorio nunca. Y eso es lo más cercano a lo que uno tiene con respecto al principio más como abstracto de hacer esta música, que es que, si bien lo que voy a decir es la obviedad más absurda, creo que nunca hay que olvidarla. El arte escénico, y en el caso particular, la música, es un arte que solo existe en el momento que se realiza. No queda perpetuado en un cuadro, no es una escultura. Ni siquiera es un libro que también tiene un tema espacial, porque va transcurriendo a la medida que uno lo lee. Pero existe, el libro existe. La música no existe. La música no es la partitura, claramente no es la partitura es el mapa. La música solo existe cuando se manifiesta. Y deja de existir cuando el concierto terminó. Y eso hace que este tema como más filosófico del tema de por qué las orquestas juveniles tienen este como gran poder que no tienen otras orquestas, tiene que ver justamente con eso, porque efectivamente una orquesta profesional, una orquesta de alto nivel, se manifiesta de la misma forma, obvio. O sea, tocan una sinfonía y solamente cuando la están tocando esa sinfonía existe. El resto es una promesa de sinfonía que habita en el mundo de la idea y Platón y yo qué sé. Pero en el caso concreto, en la orquesta juvenil es aún más real, porque están infectados positivamente por unas ganas de descubrir esa música que no ha pasado por sus manos antes, que no ha pasado por su experiencia. Entonces es aún más potente ese mensaje de que esta música solo existe gracias a que nosotros la estamos llevando a cabo. Eso yo diría que es una de las cosas menos compartibles que uno pudiese comparar entre lo que habita en una orquesta juvenil y una orquesta profesional. Pero más importante que eso, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el proceso de hacer música. Hacer música a mí me parece, y sin entrar en ningún cliché, pero me parece que es una actividad profundamente humanista y muy espiritual. Independiente de las creencias de cada uno, no tiene nada que ver con las creencias. Cada uno podrá ponerle un nombre distinto. Uno puede decir que es una experiencia religiosa, otro que es una experiencia mística, no importa, pero sí tiene que ver con el espíritu en un sentido mucho más esencial, que es solamente el ejercicio de estar juntos, tratando de sacar adelante un mapa sonoro, con las mismas ganas, escuchándose, esperándose, sintiéndose, es algo bastante poco común. No es una experiencia cotidiana que lo llevemos a cabo. Lo que más se parece es un deporte. A mí me encanta hacer el paralelo entre el deporte y el arte, porque creo que se parece muchísimo. Se parece mucho en cuanto a la disciplina, en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto a la planificación de lo que hay que hacer, y un poco el tema del partido se juega en la cancha, el concierto también se juega en la cancha. El concierto uno lo puede ensayar, pero a la hora que estamos el día del concierto, aquí nos jugamos la vida. Así que se parecen bastante. Pero tiene esa misma cosa, el deporte tiene esa cosa de colectividad, tiene esa cosa de una disciplina donde todos realmente estamos conectados por el mismo fin. Y una orquesta es maravillosa en ese sentido, porque realmente estamos sacando lo mejor de un grupo humano por algo que ni siquiera es relevante, si lo pensamos en un término así como súper práctico. Como estamos tocando una sinfonía. Y una de las cosas maravillosas es que se nos vaya la vida pensando que no, en el ensayo pasado esa nota no estaba, este ensayo tiene que estar, esa negra está muy corta, no, tiene que ser un poco más larga. Y transpiramos así, y se nos va la vida en resolver un acorde. No, la tercera, no está bien, no, soprano, no. No, o sea, pero así se nos va la vida, efectivamente. Y no hay nada más hermoso que se nos vaya la vida en algo que, insisto, fuera de ese mundo a nadie le importa. Y me encanta que así sea, de verdad me encanta, porque hace que lo que nosotros hacemos tenga tal relevancia, es tan importante para la perpetuidad de la esencia del ser humano, que cuando finalmente lo compartimos con la gente entiende eso. La gente se da cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es importante. Y no tiene que ver con el repertorio. No tiene que ver si estamos tocando la primera de Mozart, una Bachiana de Villalobos o la octava de Mahler.
tiene que ver con que la gente que está haciendo eso está dando todo porque eso ocurra, porque eso se manifieste. Y evidentemente eso se proyecta. Y ahí es donde la gente logra entender que esas 2 horas, esa media hora, esos 45 minutos de estar en presencia de esta fogata, de estar nuevamente alrededor de esta fogata, hace que nuestro sentido de humanidad siga siendo relevante. Y ahí es donde está la importancia del arte. Y ahí es donde trasciende si esto es un buen panorama o no de un viernes por la noche. No tiene nada que ver con eso. Es un plus. Y sí, tenemos que seguir en esa lucha. Tenemos que seguir en la lucha de seguir llenando los teatros, por supuesto. Pero los teatros se llenan más por lo otro. Se llenan porque la experiencia es transformadora. Pero la transformación parte desde los actores, desde la orquesta misma, y por supuesto desde quienes han hecho de sus vidas el camino de evangelizar a la gente, haciéndoles entender que enseñar música en un colegio no es para subir las notas del promedio general, no se trata de eso. Yo fui a un colegio, me encanta mi colegio, pero que, así como muchos otros colegios, pensaban así, que de alguna forma la música es una asignatura comodín, como deporte también, comodín, arte, música, deporte. Ya con eso a ver si tengo un 4-5 en matemática y un 5-2 en español, bueno, pero si tengo un 7 en música, paso el curso. No. O sea, sí, pero no. O sea, esa no es la finalidad en lo absoluto. Y ahí es donde yo peleo contra el sistema. Así como digo, pero es que no puede ser así. No puede ser que las mallas curriculares estén estructuradas de esa forma, donde no estén entendiendo que el arte es una manera fundamental de contar todo. ¿Por qué no podríamos hablar de ciencia al mismo tiempo de escuchar una sinfonía? ¿Por qué no podemos hablar de historia al mismo tiempo de leer un libro? ¿Por qué no podemos estudiar lenguaje y al mismo tiempo ver una pintura? O sea, si están absolutamente vinculadas, es el mismo concepto, solo que está expresado en disciplinas distintas. Pero el arte no es el primo raro de una familia bastante parecida. Nada que ver. El arte ha estado presente en todo siempre, pero literalmente en cada una de las disciplinas del ser humano, el arte ahí está, siempre está. Entonces, profesores de música, mis más altos respetos, porque realmente la decisión que tomaron ustedes de dedicarse a esto tiene que ver mucho con, supongo, con creer justamente en la relevancia de lo que están enseñando, en que esto no es, insisto, no están ayudando a la mayoría de los alumnos a pasar de curso con buenas notas de música, no. Ustedes tienen en sus manos la capacidad y el poder de hacer entender que lo que nosotros hacemos es extraordinariamente importante, porque transforma la vida de las personas de una forma individual y de una forma colectiva. Y desde esa transformación colectiva podemos permear entonces una construcción de sociedad muchísimo más rica, más amplia, más pura y más verdadera. Así que mi cariño y admiración por todos ustedes. Ahora yo quiero que me pregunten cosas. Es más entretenido la parte de las preguntas que yo hablar solo. Así que Jimena, te invito al escenario. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Llegó el momento. Bueno, buenos días. Qué agrado ver esta sala llena y ver que nos van a faltar espacios y que mucha gente quiere estar viendo sus nombres en esta pared. Mira qué maravilla. ¿Sabes quiénes son ellos? Ellos, justamente. Asumo. Vamos a aprovechar de pasar lista. Pasa. Bueno, voy a comenzar con el tema que nos convocó primero, encontrarnos en la vida. Bueno, yo siempre supe quién era Paolo Bortolomeo Olivier, sí. Desde mi lejanía del puerto principal, pero llega un momento maravilloso en el que somos invitados a participar en un hito musical que se genera en Santiago justamente por motivo de los 30 años de la FOGIA. En ese contexto nos invitan a nosotros como la Camerata Vocal y el coro de la Facultad de Humanidades a participar en la
en el montaje de la octava sinfonía de Mahler. Dijimos que sí, nos atrevimos. Porque no tenía ni idea de lo que se estaba No metiendo. teníamos idea, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Todos nosotros No. más o menos estamos en las mismas. Sí, 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 sí. Sí, pero qué maravilla, súper entusiasmado. Pero exactamente, no teníamos idea de lo que nos metíamos. Cuando escuchamos la obra, tuvimos mucho miedo, mucho miedo. Luego nos llegaron las partituras y ahí tuvimos Más miedo. de rodo. Pero con ese espíritu que dice Paolo, finalmente nuestros estudiantes se animaron y trabajamos durante muchos meses antes de siquiera reunirnos para poder llegar a compartir esa experiencia transformadora. Porque en ese contexto fue para nosotros participar en, como bien decías tú, hay una similitud muy grande entre el deporte y la música, y todo el coach que se hace previo es esencial, toda la estrategia, toda la planificación, etcétera, es esencial para poder realizar este trabajo. En ese contexto, te quiero preguntar, yo solamente estoy acá intermediaria, ¿cierto?, de las preguntas que hicieron ustedes. ¿Cómo fue la experiencia de preparar, dirigir y estrenar la octava sinfonía de Mahler en Chile? Primero, quiero hacer solamente un alcance histórico. La celebración de los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, no de la FOGI. No, sí, está bien. Solamente que siempre lo digo porque es importante que la festejada era la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. ¿Cómo fue la experiencia? La palabra que tú ocupaste es la que más ocupo, transformadora, absolutamente. O sea, yo tengo la fortuna de haber dirigido bastante repertorio de todo tipo. Y mucho de ese repertorio tiene que ver con cosas que a mí siempre me gustaron y me apasionaron. En un término más concreto, Mahler se ha convertido un poco como en una obsesión mía hace bastante rato y he dirigido prácticamente todas las sinfonías. Me quedan 2 por hacer, que una es la 9ª que la hago a fin de año en la Filarmónica y la 6ª que la hago el próximo año en Colombia, y ahí termino con todas las. Pero la octava yo debo decir que la tenía un poco como así afuera, porque hacer la octava es muy raro, sí, es verdad, no es una sinfonía que uno diga, voy a hacer la octava, no, sí, bueno, por algo no se había hecho nunca en Chile, y la razón es súper práctica, es una sinfonía muy difícil, en todos los sentidos habidos y por haber. Musicalmente es difícil, estructuralmente es difícil, es mucha gente, logísticamente es compleja de organizar, no cabe en un teatro normal porque es mucha gente. Entonces, claro, evidentemente los intentos que habían ocurrido antes en Chile, que creo que fueron 3 veces, donde seriamente se planteó hacerla, la Sinfónica 2 veces y una vez la Filarmónica, no llegaron a puerto por una razón absolutamente entendible, que era realmente esta cuestión es muy difícil de hacer. Musicalmente y logísticamente. En todo sentido. Musicalmente es muy complicada, es realmente muy complicada. La parte coral, el primer movimiento, bueno, no sé, aquí, ¿alguien cantó? Sí, no, sí, hay quienes cantaron acá. Ya. Mira. Pueden dar fe que es difícil, ¿cierto? El primer movimiento está escrito casi que con maldad. Como, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Bueno. Me encanta la pregunta porque podría hablar semanas de la octava Mahler, pero no me puedo extender porque hay más preguntas. Pero bueno, el proceso fue hermoso, pero muy difícil, en muchos sentidos, porque fue una aventura que tenía que ir resolviéndose día a día, donde obviamente yo no soy el único involucrado para nada, jamás me llevaría todos los créditos. Sí, fui finalmente el director musical, pero aquí hubo mucha gente que hizo que esto fuera posible de hacerse. Para empezar, los más evidentes son los que participaron musicalmente. O sea, cada integrante de coro que cantó, cada maestro de coro que participó en la preparación y en todos los ensayos, cada instructor de los jóvenes que estuvo detrás de la preparación de los jóvenes, cada músico ex miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil que quiso tocar y vino a participar de este gran hito. Pero además de eso, mucha gente que no está vinculada a la cosa musical, pero fue fundamental. Todo el equipo FOGI, toda la familia FOGI, cada miembro en la organización, lo que tenían que hacer logísticamente todos los sábados, por ejemplo, para los ensayos de los coros de niños. Bueno, infinidad de aspectos que obviamente el día del Caupolicán se vio reflejado en un resultado musical. Pero
evidentemente es mucho más que eso. Entonces, siendo yo la cara más visible de eso, te puedo decir, fue difícil, fue muy difícil, y hubo muchos momentos que realmente era como, esta cuestión, ¿sale o no sale? ¿Pensaste en algún momento que no llegábamos? No, nunca pensé que no llegábamos, pero hubo momentos que hubo semanas así de guata apretada y de noches casi sin dormir, porque había muchas cosas que resolver, que a veces escapaban lo musical y otras veces eran solamente musicales. Entonces, de lejos es el proyecto más complejo, ambicioso, pero yo creo que satisfactorio en el que estaba involucrado. Yo no me arrepiento absolutamente de nada, creo que nos transformó la vida a todos, porque yo nunca todavía no he dejado de recibir comentarios de cómo les cambió la vida haber participado en esto, literalmente. O sea, decenas de mensajes de personas que no llegué a conocer, personas que estaban en el público, personas que estaban en el coro, que se repetía siempre lo mismo. Haber participado en la octava de Mahler me cambió la vida. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues, para mí es un regalo que no tiene parangón. Esas buenas decisiones en la vida. Una locura, pero sí. Una locura, pero buena decisión. Bueno, acá tenemos un público que está conformado mayoritariamente por estudiantes de música, de pedagogía en música, integrantes de las orquestas juveniles de nuestra región. Por tanto, creo que tú ya hablaste algo respecto de la importancia de la educación, ¿no es cierto? De no considerar esta música siempre como la asignatura para subir la nota, ¿cierto? Que todos hemos pasado por eso, creo que todos tuvimos 7 músicas, eso es bien. ¿No? Sí, de que si tuvieron 7 músicas estamos en problemas. Entonces, en esa lógica, ya hablaste previamente de cómo era un poco la mirada, ¿cierto? La mirada que se genera frente a la mirada que existe en la música en los colegios. Por lo tanto, ¿cómo consideras eficiente esta formación musical entregada en los colegios de Chile? Mira, reconozco que para responder a esa pregunta voy a ser súper cauto, porque evidentemente no voy al colegio hace mucho tiempo. Entonces no tengo cómo constatar de manera fáctica cuánto ha cambiado la enseñanza musical cuando yo estaba con respecto a lo que se está haciendo ahora, o cuántas realmente han sido las modificaciones en las mallas curriculares. Por eso voy a ser cauto y no voy a decir cosas que a lo mejor no son tan ciertas. Porque claro, mi recuerdo de música es que era una asignatura donde no te enseñaban música al final. Te enseñaban, claro, una canción en guitarra, 3 canciones en flauta, un par de canciones en coro, ti, ti, ta, y esas cosas. Y por supuesto yo en ese momento yo ya estudiaba música, entonces para mí no era nada, pero trataba de verlo desde un punto de vista más como por arriba y decir, ya, pero mis compañeros están aprendiendo música, y no, la verdad es que no estaban aprendiendo música, estaban aprendiendo memoria muscular de ciertas cosas, o sea, cosas que no influyen en ti desde la apreciación de lo que es esa disciplina. Y ahí es donde yo digo, el potencial que tiene enseñar música es enorme, si es que está vinculado a este como concepto muchísimo más macro, de que la música es parte fundamental, estructural del ser humano, porque es así, si esto no es una romantización lo que estoy diciendo, si es que es cosa de leer la historia y de ver desde un libro de historia antropológica, te vas a encontrar que la música siempre ha estado. O sea, ¿dónde está la novedad? No, es parte de nosotros, y la música ha jugado un rol de tejido histórico, cultural, del proceso de la civilización permanente. Entonces, y una de las cosas que a mí también me gusta mucho hablar, que eso lo hablo en mi libro, lo hablo en un capítulo, pero me parece súper interesante, que es una reflexión que me vino de ver a mi hijo en realidad. Que si bien era muy presente, nunca fue más evidente que verlo en él. Que es como una de las cosas más instintivas que tiene un adulto, todos. Es que cuando estás con un niño, tú con el niño juegas de una forma muy artística. Tú con el niño bailas, te pones a cantar, lo disfrazas, son actores, le haces títeres, le pones témpera para que hagan cosas, le pones un lápiz. O sea, el instinto nuestro es comunicarnos con ellos a través del arte. Y todos lo hacen. No hay adulto que no haya hecho
algún tipo de juego artístico, aunque no le ponga etiqueta de que estoy haciendo arte, pero lo estás haciendo. O sea, hay algo en ti que dice, esta es la forma que tengo de conectar con un niño. Y eso lo hacemos todos hasta que entran a kinder. Y en kinder siguen haciendo lo mismo. En kinder es puro arte. Puro arte. Kinder también. Pero kinder. Primero básico se empieza a difundir. Se empieza como a diluir. Y ya llegamos como a tercero o cuarto y el arte pasó a ser justamente la asignatura para subir la nota. ¿Por qué? Es que ahora empezamos con las asignaturas importantes. Qué falta de comprensión del todo. Como, no. Nunca el arte dejó de ser importante. Jamás. Porque por algo es lo que más ocupamos para conectarnos con los niños. Por algo es. Entonces, eso me pasa también con la enseñanza musical. Como, ustedes tienen la responsabilidad de, bueno, obviamente si son profesores tienen que seguir una malla curricular y por eso que la cosa ya como que se escala, y uno como que tiene que ir al Ministerio de Educación y ahí a hablarle a quien sea, para que efectivamente las mallas curriculares sean más inclusivas en ese concepto, más inteligentes, cómo ser integrales y absolutamente consistentes con el resto de las asignaturas. Pero igual tienen la responsabilidad de que más allá de enseñarles una canción, porque es parte de la malla curricular y la memoria curricular, como que hablaba yo, no, hablen también de historia, y hablen de ciencia, y hablen de matemática, y hablen de lenguaje, y hablen de película, y hablen de todo, mientras enseñan música, porque no está separado del todo. Gracias. Bueno, pasamos a otra área donde queremos saber, o todos nuestros invitados preguntaron, ¿cómo fueron tus inicios como director, como intérprete? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de tu instrumento? Tu instrumento es piano. ¿Sigues aún ahí? Cuéntanos. Tengo una relación muy complicada con el piano. Cada vez que me siento en el piano siento que tengo que pedirle disculpas por todo el tiempo que no le dedico. Bueno, pero para hacer, en honor a la verdad, nunca quise ser pianista. Lo mío es una cosa bastante rara, porque yo desde los 7 años que quiero ser director de orquesta, yo creo que, no sé si tengo que contar esta historia o no, porque la he contado tantas veces, pero la puedo contar de nuevo, pero cortito. Pero fui a un concierto a los 7 años, y ese concierto me cambió la vida, y conocí al director de orquesta, el director de orquesta me abrazó, me dijo, por eso hacemos lo que hacemos, yo lloré, todos lloramos, listo. Y dije, esto es lo mío. Eso lo resumía para contarla, no. Si la quieren escuchar entera, vean la TED Talk porque está súper bonita contada. Y con muchos detalles. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente fue como una epifanía. O sea, una especie como de revelación muy inusual de un niño pequeño. Decir, esto es, listo, la música. Esto es. Y curiosamente también muy vinculado a la figura del director de orquesta, que me costó mucho entender por qué. Porque a mí me fascinó este ser como siendo parte de una cosa tan fantástica, como de un grupo humano tan rico y haciendo música que al mismo tiempo a mí me fascinó mucho, porque la música sinfónica, notación escrita, docta, clásica, bla, 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 como quieran llamarla, siempre me gustó. Me gustó porque mi abuelo materno tocaba piano. ¿Te tendías bajo el piano? Porque me tendía bajo el piano. Porque mi mamá, que está acá presente, le encantaba la ópera y le encanta la ópera todavía y escuchaba ópera, porque mi papá era fanático, melómano de todo, que se absorbía y comía todos los conciertos, ballets, recitales de piano. Entonces la música clásica era una cosa muy de mi familia. Y mi abuelo fue al conservatorio de niño prodigio, estudió piano, estudió composición, pero después, bueno, se dedicó al derecho y fue abogado toda su vida, pero la música estaba muy metida en su corazón. Entonces, la música efectivamente sonaba, lo que también, de alguna forma, creo, valida la hipótesis de que obviamente uno por osmosis va como agarrando muchos gustos y muchas cosas. O sea, efectivamente el entorno incide. Puede ser que también que no, que vengas de una familia absolutamente no musical, absolutamente, y tú de repente te cruzaste con la música y eso de alguna forma reafirma otra teoría que yo también la creo, que es como que hacen falta las circunstancias y lamentablemente a veces la vida es muy corta para eso, de que uno se cruce con eso que te hace sentido. Y cuando tienes la suerte de cruzarte con ese algo, ¡pum!, haces el clic. Y también yo creo mucho, por supuesto que no lo puedo comprobar, pero yo creo que todas las personas tienen talento, todas. Lo que pasa es que no toda la gente descubre cuál es su talento.
Entonces, por eso también es tan importante el proceso formativo, en la educación, de exponer a los niños a lo más posible de estímulos y áreas y cosas, porque así vas reduciendo el espectro de posibilidades de que efectivamente se crucen con esto soy. Yo tuve esa suerte, tuve la suerte de muy niño cruzarme con lo que yo dije, esto es. Y ahí todo fue una especie como de seguir el camino. Y claro, empecé primero clases particulares, después derivé a la profesora de mi profesora, que era la María Con, en la católica, pero siempre fue como, ya, pero esto es un camino, porque yo lo que quiero hacer es ser director de orquesta. Fijo. Y así se fueron ocurriendo las cosas. Conocí a David El Pino, que en ese momento era el director principal invitado de la Sinfónica, que después pasó a ser el director titular de la Sinfónica, que él fue y sigue siendo un gran formador de directores de orquesta. Yo empecé a estudiar con él a los 14 años, después dejamos de trabajar juntos porque yo decidí dedicarme al piano y terminar la carrera de músico como bien formado, como de hacer música con mis dedos y de la teoría musical, la armonía y todo el cuento, y después retomar la dirección. Y eso ocurrió cuando ya, 7 años después, a los 21 años, 21, 22, cuando me titulé de pianista, y ahí seguí con David, y después me fui a estudiar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo sentía que tenía una posibilidad de crecimiento práctico. Porque siempre me preguntan, ¿por qué Estados Unidos y no Europa? Yo, en afinidad como cultural y todo, yo me siento mucho más cercano a Europa, de verdad. O sea, como es mucho más lo mío, la cosa así como, bueno, por lo que es como lógico, ¿no? Porque por ahí son los compositores que admiramos, el sonido, las orquestas, la tradición. Absolutamente de acuerdo con esa mirada, absolutamente. Pero, por lo menos cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, que fue el año 2011, que no había tanto acceso como hoy en día a saber exactamente lo que están impartiendo todos los conservatorios o todos los lugares, era más difícil conseguirse como la malla curricular, era como de hecho casi como de que te mandaban por correo el libro así, yo lo tenía que leer. Entonces, más encima, antes de mí, los anteriores directores de orquestas chilenos que habían estudiado afuera habían sido Rodolfo Fischer y Eduardo Brown. Entonces había un bache bastante considerable, no había alguien a quien preguntarle qué están enseñando, no había. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia, todas mis averiguaciones me llevaron a la misma respuesta, que era que en Estados Unidos la práctica orquestal era mucho más suculenta. O sea, la orquesta de práctica de un conservatorio, no en todos los conservatorios, pero en algunos conservatorios, era algo que era parte esencial de la malla curricular. Y a mí eso me parecía fundamental, no lo podía transar. Yo no quería ir a estudiar dirección de orquesta para dirigir pianos, porque dirigir piano no es lo mismo. Yo quería dirigir orquesta. Entonces por eso me fui a estudiar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos efectivamente tuve lo que quise, que fue como tener mucha práctica orquestal y hacerme de mucho repertorio. Además coincidió que yo ya estaba dirigiendo, o sea, yo ya llevaba años de experiencia dirigiendo, tanto en la orquesta... ¿Cómo fue tu inicio como director? Claro, la primera orquesta que estuvo a mi cargo fue una orquesta infantil juvenil en Colina, entre los años 2009, 2008 y 2011, hasta que me fui. En paralelo a eso estaba en los últimos años de mis estudios con David El Pino, y él estaba enseñando además en la Universidad de Chile, entonces los alumnos como avanzados, y así terminales, no, avanzados, teníamos acceso a hacer como la práctica con la orquesta de la facultad, que en ese momento se llamaba la OFA, ahora no sé cómo se llama, pero bueno. De hecho yo tuve un concierto con ellos, un concierto mío propio, así, con todos los ensayos, conciertos. Y David además era muy generoso con el tema de las prácticas internacionales, que bueno, se podíamos seguirlo por supuesto. Yo fui a Venezuela con él y a Lima un par de veces, y claro, cuando ya estabas como que tenías experiencia, un poco de experiencia, porque estaba pensado para atrás, en realidad cero experiencia, pero en ese momento algo de experiencia había. El David nos dejaba, por ejemplo, hacer los ensayos generales, por lo menos la lectura de una obra. De hecho, ese fue mi primer contacto con Mahler, que eso no lo voy a olvidar jamás, porque siempre me preguntan, ¿cuál fue tu primer Mahler? Bueno, el primer Mahler fue dirigir el cuarto movimiento de la Titán en el ensayo general de un concierto del David en Lima, con la Sinfónica Nacional. Que casi me remorí, porque o sea, yo sabía que eso era, que iba a dirigir el cuarto movimiento del Titán. Jamás pensé lo que significaba dirigir un movimiento tan largo, tan denso, con tanta gente, tan sonoro, tan rápido, tan lento, tan todo. El famoso acorde. Quedé, pero, o
o sea, fatigado muscularmente, todo mal, y era un ensayo, un movimiento, de verdad que dije, oye, si esta cuestión cansa así, ¿cómo será dirigir la sinfonía entera? Bueno, gran enseñanza, porque ahí aprendí mucho como el manejo de la energía. De tu maestro. Y, sí, no, me tiraron a los leones, exactamente. Bueno, pues lo mismo, hay otra pregunta acá interesante que dice, ¿existen choques culturales, musicales y de gestión entre la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Nacional Juvenil? No me interesa. No, es una buena pregunta, pero es que como que no me la veía venir así como tan Los Ángeles. Yo soy la mensajera. A ver, primero pongamos los límites entre lo que es una orquesta juvenil y una orquesta profesional. Yo creo que podemos repartir por ahí, y de ahí le ponemos nombre a los ejemplos. Por supuesto que la principal diferencia entre una orquesta profesional y una orquesta juvenil es una palabra, formación. La orquesta juvenil es un proceso formativo. Eso es, en esencia, lo que mueve a este grupo humano musical en términos como de lo que están haciendo. O sea, uno no debe olvidar que los músicos que están en una orquesta juvenil están en un proceso formativo en cuanto a ganar experiencia, en cuanto a leer repertorio, dependiendo del nivel, además de la orquesta, en cuanto a los músculos que van a ir desarrollando para poder abarcar nuevas cosas. Pero también tiene que ver un poco con aprender del oficio mismo. O sea, tocar una orquesta es una disciplina que conlleva muchas horas de vuelo. O sea, necesitas tocar mucho una orquesta juvenil para entender la dinámica de una orquesta juvenil, de una orquesta, desde lo que significa afinar. O sea, desde ese momento, ¿qué es afinar? Antes de eso, lo que es compartir una drill, lo que es aprender cuál de los dos va a dar vuelta a la página, cuál de los dos anota algo. O sea, son muchas cosas que hay que aprender, muchas, demasiadas. Después ya nos ponemos más sofisticados, que la afinación, que el estilo, que el arco, que vayan juntos, que es tocar a la punta, cuánto de la punta, cuánto del medio. O sea, todas esas cosas que para una orquesta profesional no son tema, es el lenguaje absolutamente cotidiano de tocar una orquesta. En una orquesta juvenil no es así. Todas esas cosas se aprenden. Y por eso es que el proceso de una orquesta profesional es capital en la formación de un músico profesional. Y por eso es que las personas que están a cargo de una orquesta profesional también tienen que entender eso. O sea, los directores de las orquestas profesionales siempre tienen que saber que el rol que están jugando ellos también es fundamental en cuanto a ese proceso de formación. Por eso a mí me parece de suma responsabilidad siempre el estar delante de una orquesta juvenil. Yo sé, para los directores es un poco una paradoja, porque obviamente los directores de orquestas juveniles tampoco están absolutamente formados con todo el repertorio. Es lógico, es normal. También están en un proceso de crecimiento. Entonces también hay una cosa de feedback, que uno también aprende muchísimo de una orquesta juvenil. Mucho. Pero que nunca uno olvide que la orquesta no está para que tú aprendas. En realidad es al revés. Pero uno a través de eso también aprende. Obvio, eso sin lugar a duda. Pero uno tiene que saber que es un proceso formativo y que hay muchas, una infinidad de cosas que para la mayoría son cosas nuevas o cosas que todavía necesitan mucho perfeccionamiento. Y también tiene que ver con el desarrollo humano, con la cosa colectiva, con el qué significa ser parte de una orquesta, cuál es la responsabilidad que tienes tú en el todo, qué es pertenecer a una fila, qué es ser solista, qué es ser concertino y tener que liderar, qué es que tu puesto rote, o sea, muchas cosas. Pero eso es lo que hace que este proceso, este camino sea bellísimo, porque te va formando de una cantidad de valores que trascienden la orquesta, y eso es lo que más me gusta, porque al final te transforma en un ser mucho más consciente, mucho más empático, mucho más como cívico, en un lindo sentido, porque como que fuiste parte de una comunidad que está buscando un mundo mejor, digamos, que es en ese momento un programa, pero eso uno por supuesto que lo puede extrapolar a otras circunstancias. Eso en una orquesta profesional no lo encuentras de esa forma, sino que lo encuentras aplicado, porque así es una orquesta y así funciona. Ahora, obviamente que eso, de ahí se disparan los dos caminos en caminos bastante distintos, desde un punto de vista estructural, financiero, organización, su lugar en la comunidad, la temporada de conciertos, qué sé yo, la capacidad que tienes de traer a los artistas que quieres, un sinnúmero de cosas. Entonces, claro, uno podría decir que a veces los caminos de una orquesta profesional y una orquesta juvenil son bastante distintos. Pero ¿en qué se parecen? Y ahí es donde puedo entrar a responder la pregunta que tiene que ver con la Filarmónica de Los Ángeles y la Filarmónica y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Se parecen de que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo música.
Ese es nuestro lenguaje y nuestro potencial de comunicarnos con una audiencia sigue siendo el mismo. Ayer estuvimos tocando con la juvenil, un concierto bellísimo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Divina Providencia y el día anterior en el Teatro Corpartes, los 2 días llenos, porque bueno, hay un público que sigue mucho a la juvenil y me encanta eso, desde los familiares, los amigos y la gente que efectivamente se interesa en lo que están haciendo. Pero yo pensaba, claro, a la hora de que la música suena, si bien es cierto, hay un cariño y un compromiso y una lealtad hacia la juvenil, también es cierto que cuando suena la música, es la música. O sea, está sonando Bartók, está sonando Brahms, y uno está tratando de conectarse con el lenguaje mismo de la música y decir lo que quieres decir a través de eso, del repertorio. Y ahí, en ese momento, en esos 45 minutos de la sinfonía, una orquesta profesional, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Colina, es lo mismo. Porque estamos tomando algo que nos pertenece a todos, que es la herencia cultural de la música. La música, no la cosa así de etiqueta de que no, que el siglo XIX, Europa, no, la música, solamente la música. Y en ese sentido yo te diría que una de las cosas más bellas que aprendí de mis años en la Filarmónica de Los Ángeles es que ellos sí están preocupados también de eso, están preocupados de conectarse con las audiencias, están preocupados de tener un vínculo directo con las orquestas juveniles. Bueno, obviamente siendo Gustavo el director titular todavía de la Filarmónica de Los Ángeles y él que viene de todo el tema del sistema en Venezuela, obviamente que para él es muy importante eso. Es demasiado importante como la cosa de cómo la música transforma la vida de la sociedad, que yo no podría estar más de acuerdo, o sea, es así. Entonces, por eso, traté de decir un poco las diferencias, pero sí, por supuesto que hay caminos comunes. Lo maravilloso es que el espíritu es el mismo, ¿cierto? Que es el que lo une. Siguiendo por lo de tu trabajo como director, ¿cuál es tu modalidad de trabajo frente a una nueva partitura para dirigir? ¿Qué consejo le darías a los nuevos directores que tenemos acá también? No sé, si es muy distinta una de la otra. O sea, la Sinfonía de Brahms la había dirigido antes, la conozco bien. La octava de Mahler no la había dirigido nunca. Abro la partitura como con el mismo enfoque, que es como, primero estudio la partitura, mucho. Cuando tengo la posibilidad de hacer masterclass, hablo mucho de eso, que es como uno tiene que llegar a dirigir una partitura realmente con mucho conocimiento. Nunca vas a saberlo todo, por supuesto que no, que también es un consejo que también doy. Uno de los grandes errores históricos, que hoy en día está cada vez más como dejado de lado, pero es muy histórico, esta cosa de que el director de orquesta es como la última palabra definitiva, porque no sé por qué tiene un tipo de acceso divino al compositor, y entonces él debe saber, porque lo que el director dice, eso es. Mentira. No puede ser más mentira. O sea, no hay nada más genuino y útil que también decir no sé, pero voy a buscar la respuesta y mañana te digo. O sea, no tiene nada malo, absolutamente. Está todo bien. Tiene que ver, disculpa, con esta figura del maestro, sí, absolutamente, lejano, intocable, creo que todo el ego y también cosas por circunstancias históricas también. O sea, la figura del director de orquesta autoritario y todo también tiene que ver con un proceso sociopolítico en el momento clave, o sea, tanto en Europa, por los procesos de unificación, por ejemplo, donde las figuras de los líderes autoritarios eran como necesarios, y también como en la primera mitad del siglo XX, que sabemos en qué desembocó. Entonces imagina, o sea, como que de alguna forma el director de orquesta es una extensión de procesos culturales y de figuras que en ese momento hacían sentido. Hoy día no hacen sentido. Hoy día el sentido del liderazgo tiene que ver con la transversalidad, no con la verticalidad. Y desde ese punto de vista, el director de orquesta no es un jefe, no, es un líder. Y el liderazgo es distinto a la jefatura, no es lo mismo para nada. Ser jefe es un poco una investidura de cargo. Tú eres el jefe. Y el líder es el que realmente logra los cambios, porque el líder conecta y hace que la gente quiera hacer lo que quiere hacer. Vamos por ese mismo camino, vamos en la búsqueda del mismo objetivo. Al enfrentar una partitura, de verdad que no veo ninguna diferencia entre un repertorio estándar que haya hecho muchas veces a una obra que no haya hecho nunca, o una obra contemporánea. Es un poco el respeto máximo que uno tiene que darle a la notación escrita.
pero también entender que hay algo que está ahí, en la naturaleza misma de la palabra interpretación. La palabra interpretación lo dice todo. Tú estás interpretando, no estás reproduciendo. No hay cómo ser exacto, no hay una verdad. Uno debe intentar buscar su verdad, pero siempre vas a partir de esa base. Tú estás interpretando algo. O sea, la partitura es inexacta, por más exacta que quiera ser. Siempre digo esta cosa bueno, justamente por Mahler, que me encanta, porque Mahler, no sé si ustedes han estudiado sinfonías de Mahler o visto la sinfonía de Mahler. Mahler era un obsesivo, pero así a niveles, pero ya patológicos, porque realmente quería tener como un control absoluto de todo. Entonces, en su partitura está lleno de indicaciones. Tantas indicaciones que a veces en un mismo compás te ponen la misma indicación en alemán y en italiano. Pero es la misma indicación, pero así como por si acaso. Por si acaso alguien no me entendió, entonces, claro, comienzan a hacer cosas que no me entienden. Y todo. Y sobre todo las primeras sinfonías, porque las revisó muchas veces, porque como era director de orquesta, tenía la posibilidad de volver a sus partituras después de que él las había dirigido y había constatado muchos fenómenos de la práctica misma, cosas que no funcionan o que podrían funcionar de otra forma, entonces, pum, ya, seguía poniendo anotaciones. Por eso es que las últimas sinfonías tienen menos, no es porque se haya relajado, no, sino que no se relajó, se murió, ¿no? Eso es lo que pasó. No fue demasiado. No pudo volver a corregir nada. Si no se hubiera muerto estaría lleno de indicaciones. Bueno, pero esto lo digo porque hay una cosa que es bastante importante no olvidar, que es una paradoja. Si yo tuviera Mahler al lado, bueno, después de obviamente abrazarlo 2 días seguidos sin soltarlo, después le diría, ¿tú cachai que con todo lo que pusiste, al final de cuentas, el margen de interpretación es aún mayor? O sea, esa es la paradoja. Quiso poner más indicaciones para que fuese muchísimo más acotado el rango. Pero resulta que es todo lo contrario, porque cada una de las indicaciones está sujeta a interpretación. Todas. Entonces, mientras más indicaciones hay, más tengo que pensar qué hago, cómo interpreto. Así que la interpretación sigue siendo eso, una interpretación. Oye, y respecto a todas estas mismas instancias de la música, es un poco, bueno, yo que conozco algo más de tu carrera, pensar en un estancamiento musical es casi una contradicción, porque Paolo Bortolomeoli ha sido una locura de hacer. Pero es que es muy entretenido. Sí, que es súper entretenido también, yo me encanta lo que hago, pero no, en algún momento que no, ha existido algo así como que te digo que no. ¿Alguna crisis vocacional? Me imagino que tampoco. No, pero debo preguntarte. No, tengo la suerte de que eso nunca pasó. No, de verdad que no. Mi mamá puede ser testigo. Traje a mi mamá para comprobarlo. No, nunca me pasó así como, no sé si quiero seguir haciendo esto. No, me pasan otro tipo de crisis, sí, por supuesto. ¿Frustraciones a lo mejor? No son frustraciones con lo que hago, sino que a veces me pasa que me frustro mucho como con la realidad, que a veces me parece que es como muy difícil de cambiar. Y a veces tengo que luchar un poco como con la brutal honestidad de mi análisis y al mismo tiempo mi espíritu quijotesco, que no creo que nunca vaya a desaparecer. ¿A qué apunto con eso? A que yo no vivo en una burbuja. Yo me doy cuenta que lo que nosotros hacemos es complejo, que los públicos son difíciles de convocar, que efectivamente, como partí diciendo, hay recortes presupuestarios en cultura, en educación artística, que se cierran los teatros, que es difícil entrar a las orquestas. Soy súper consciente, y soy demasiado consciente además porque me toca verlo en todas partes. Que eso quiero decírselo no de una forma pesimista, de hecho al revés. Quiero decirlo para que no crean que solamente algo que ocurre acá. Ocurre en todas partes, de verdad. En Estados Unidos uno dice, no, a ver, allá todo, no, mentira. O sea, sí, la Filarmónica de Los Ángeles es como una especie de isla, porque esa orquesta en particular es una cosa muy excepcional. Tiene un presupuesto que ya se lo querrían, pero que hasta el Real Madrid se querría el presupuesto. Mucho decir. No, es que realmente es una cosa muy excepcional porque tienen una cosa ustedes saben, no sé si saben, pero en Estados Unidos la cosa del financiamiento tiene que ver más que nada con los donantes, con los donors, con una cosa así como de la cosa filantrópica, que está muy enraizada como en la cultura norteamericana, que a mí me parece muy positiva. Pero también es un arma de doble filo, porque el mecenazgo, digamos, o lo filantrópico, si bien está enraizado en la cultura,
tiene mucho que ver también con los gustos personales. Entonces la pregunta que opera hoy en día en Estados Unidos es como, ya, ¿y qué va a pasar con todas esas personas cuando desaparezcan? Porque claro, a los hijos, pero a los hijos puede ser que no les interese lo mismo. Van a ser filantrópicos, van a seguir dando cheques millonarios, pero no necesariamente a una filantrópica. Entonces también es un tema. Entonces, hay un tema, y por supuesto que hoy en día la tecnología está haciendo un favor a medias, porque por una parte sí acerca, pero por otra parte está como entrenando cerebros nuevos que no se dan cuenta, y a lo mejor nunca se van a dar cuenta, que no se trata de la fidelidad HD o la cantidad de súper buen sistema de sonido que tengamos. Sí, obviamente vamos a llegar a un punto en que incluso la realidad virtual va a llegar a engañarnos nuestro cerebro y nos va a hacer pensar que estamos en un teatro. Pero aún así, si eso pasa, nunca se trató de eso. Se trata de estar ahí, como nosotros. Lo que está ocurriendo ahora, acá, esto es lo que está ocurriendo. O sea, esta sensación, esta energía, esta comunicación, esta interacción, eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que tenemos que proteger. Ese es nuestro regalo y nuestro milagro humano, ser capaces de, a través de lo que hacemos, comunicarnos y generar una sensación de tiempo y espacio absolutamente subjetiva. Y es hermoso que sea subjetivo. No tiene por qué ser objetivo. Por eso es que a veces... ya me estoy metiendo otro tema. Pero el tema, por ejemplo, de la crítica. Gran tema. Es súper complicado también a veces como quedarse o no pegado con el tema de la crítica. Tanto escrita como la crítica, digamos, de los expertos y qué sé yo. Porque a veces tampoco se trata de eso. Sí puede ser que un concepto no haya salido perfecto. Sí puede ser que el tenor no dio el tono. Y uno se queda pensando y pensar que eso nos amarga la existencia y es como, pero si tampoco se trata de eso. No, se trata por supuesto tampoco de no ser respetuoso a buscar la excelencia. Lógico que sí, si eso todos lo sabemos y todos lo queremos hacer. Pero al final de cuentas lo que trasciende es justamente la subjetividad de ese recuerdo, del haber sido partícipe de algo que te tocó, que te movió, que te hace ser distinto, que te hace crecer, que te hace salir de ese teatro de una forma distinta a la que entraste. Eso es lo esencial y eso es lo que hay que defender. Entonces, crisis, sí, me pasa cuando a veces veo un mundo que digo, ¡ay! ¿Dónde está esto? Pero esas crisis se me pasan cuando estoy haciendo lo que amo, cuando estoy en un ensayo, cuando estoy en un concierto, me siento el ser más pleno y feliz del mundo porque encuentro que tiene tanto sentido eso. Tiene tanto sentido estar persiguiendo la afinación de un acorde. Y eso le da sentido al mundo. Hermoso. Muchas gracias, Pablo. Sabemos que hay dificultades, sabemos que tenemos que pelear con muchas cosas. En ese marco, ¿consideras que la música posee el espacio que corresponde en el país? Y, para cerrar esa pregunta, ¿qué consejo le darías, además de todos los hermosos que nos has dado ya, a las nuevas generaciones que buscan formarse profesionalmente en la música? ¿Cuál es el tip, la bandera de lucha? Yo creo que los espacios están. Yo creo que la gente que ama la música encuentra los espacios. Y estoy hablando de toda la música, no solo de música clásica. La música tiene espacio, se abre espacio, como en la naturaleza, se abre camino. Sí, es como... no la puedes detener. Es una fuerza demasiado potente, no se puede. Simplemente no se puede. Lo que falta es apoyo, a veces. Porque los espacios están, el talento está, el público también está. Pero lo que a veces necesitamos más es como la presencia de la necesidad de que el hacer lo que uno quiere también necesita apoyo, necesita de infraestructura, necesita de presupuestos, necesita de políticas públicas, necesita de apoyos oficiales, necesita de fortalecer ese vínculo entre lo que nosotros hacemos y la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad no sea tema. Mira, un buen ejemplo de esto, otra vez el deporte. Ustedes piensan, hoy en día la actividad física, no estoy hablando del deporte de élite, la actividad física, es un algo que se hace que nadie jamás te podría discutir que no es positivo. Nadie te va a decir, no, hacer actividad física te hace mal. ¿Quién te va a decir eso? ¿Quién podría decir que te hace mal? O sea, no cabe duda que te hace bien. Pero eso no siempre fue así.
no siempre fue tan obvio que hacer actividad física es algo útil. Entonces, a eso yo quisiera llegar con el arte. Como, oye, si practicar el arte te hace bien, no hay duda alguna. Y si eso se entendiese de esa forma como integrada a la salud mental, espiritual, social, al proceso de vinculación, de empatía, de trabajo en equipo, de sensibilidad, de amor, evidentemente todo cambiaría a un plano muchísimo más desde la ejecución de eso, porque todo el mundo sabría que es incuestionable que el hacer arte te hace bien. Entonces esa es mi aspiración. Y con respecto a lo último que me preguntaste, ustedes son embajadores de ese mensaje, así que sigan con eso. Un aplauso para Ana Paola. Y agradecer poder ser nuevamente parte de una nueva experiencia transformadora. Creo que quienes estamos compartiendo este momento hoy no nos vamos a ir de la misma forma que llegamos, ¿no es cierto? Y eso es creo que ese es el mayor mensaje, el ser consecuentes en nuestra convicción por la música, por enseñar la música, por estudiar la música, por respetar la música. Eso. Muchas gracias, Paola.